Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Cristo es Supremo. Y voy a comparar dos escrituras. Vamos a ver Colosenses capítulo 1 del verso 15 al 20. Y entonces vamos a compararlo con la otra literatura de origen espiritual, el Bhagavad Gita, y ver la misma esencia o el mismo espíritu. Hablando de algo espiritual, es necesario entenderse espiritualmente. Y si procuramos conocer la verdad del Espíritu Eterno, entonces entendamos que la realidad que nosotros llamamos Dios no es y se conforma a una realidad solamente de una tradición de fe o de una religión. Necesitamos ver el espíritu de vida eterno. Es como decir, necesitamos conocer si el amor a través de la historia de toda la humanidad, cómo el amor se ha manifestado, cómo la justicia, cómo el bien se ha manifestado, se ha concebido, se ha comprendido y se ha vivido. Cómo la no violencia se manifestó, cómo la ley de oro se ha manifestado a la historia. ¿Ves? Entonces, para que nos ayude a entender cuál es el espíritu en la acción de amor. ¿Ves? El espíritu es el sentir. ¿Cuál es el sentir interno que motiva a un ser humano a amar, a ser compasivo, a ser sincero, a ser justo, a ser puro, a ser bueno? ¿Ves? ¿Cuál es esa motivación que impulsa el pensamiento que es congruente, que termina en la acción de la honestidad? Y a eso es el espíritu de la vida, el espíritu eterno. Y aquí, a través de la literatura en Colosenses, ese espíritu sobrenatural, soberano, eterno, único, que se llama Cristo, necesitamos conocerlo a través de la historia y ver cómo Cristo, ese espíritu, en otras culturas ha sido y fue concebido, internalizado y vivido. Porque por ser una realidad espiritual, es una realidad presente siempre. Por eso es eterna. No podemos limitar al espíritu solamente a una tradición de fe, que en este caso tal vez sea la tuya y la mía, la única que creemos. Entonces voy a comenzar. Vamos a leer estos versos. Estoy en Colosenses capítulo 1, verso 15. Y dice, Cristo es supremo. Dice, Cristo es la imagen visible de Dios, del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él
Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Colosenses capítulo 1, versos del 15 al 20. Entonces, para entender el Espíritu Eterno, quiero que leamos ciertos versos del Bhagavad Gita, compararlo, y quiero volver a la imagen de la portada del Bhagavad Gita para que nos pueda ilustrar una realidad. Para nosotros, cuando oímos la palabra Cristo, solamente pensamos en Jesús. Y necesitamos conocer que Cristo es el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios es la realidad interna que hoy presente es la motivación o el impulso, ¿ves? O en la conciencia de Cristo. Uno actúa, uno vive. ¿Por qué? Por la misma esencia, por el mismo sentir, por el mismo espíritu. ¿Hacia qué? Hacia toda acción. En la misma esencia, en la misma sintonía, como yo digo. Entonces, miremos esta imagen para ver la diferencia del ser humano Jesús y Cristo. La diferencia del ser humano, hijo de José y María, quien en su desarrollo como un ser humano vino a internalizar, a conocer al Espíritu de Dios. ¿Ves? El Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, vino a ser dentro de la vida de Jesús su motivación, que transformó su vida a una vida de verdad, a una vida que entonces, cuando vemos en los evangelios que Jesús está hablando, necesitamos también entender y escuchar que el Espíritu de verdad, Cristo, está hablando. Y entonces ver, y esto es algo significativo, históricamente esta realidad, que históricamente en la vida del ser humano Jesús, el Espíritu de Dios lo transformó. Y eso sucedió históricamente en un lapso de tiempo. Y todos los sucesos que a través de las historias de los evangelios nos muestran, tal vez nos están mostrando en una forma diferente lo que sucedió históricamente. Cuando leemos los evangelios, no estamos leyendo la historia real, física, exactamente de la vida de Jesús, como que Mateo, Marcos, Lucas y Juan estaban detrás de él corriendo y escribiendo todo lo que él hizo, tal por palabra, por hecho, y todo es una redactación física, real, histórica, presente, momentánea de todo lo que Jesús fue y hizo. Necesitamos históricamente ver cómo esta literatura se formalizó. Y por eso vemos que muchos años después de la vida de Jesús, fueron entonces estos escritos que originalmente eran anónimos, sacados a la luz. Y le pusieron el nombre de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, de la forma en cómo estos escritos fueron escritos, fueron de una forma metafórica, como si estuviese cada uno, Mateo contando la parábola de Cristo, de la realidad del Espíritu de Dios que transforma al ser humano, y vemos cómo transformó a Jesús el ser humano, y vemos la relación que Jesús históricamente tuvo con su pueblo, cómo Jesús históricamente fue rechazado por su pueblo en muchas actividades. También vemos cómo históricamente Jesús entonces fue escuchado por discípulos, por muchas personas. Y vemos cómo históricamente, naturalmente, un maestro espiritual puede edificar con el mismo espíritu que él tenía, el espíritu de la vida, el espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Cristo fue la impartición de este maestro
a través de sus parábolas, a través de sus enseñanzas, a través de una metodología de prácticas para que ahora Cristo fuese formado en la vida de los discípulos. Y eso naturalmente toma un proceso de tiempo. Y así fue como los discípulos fueron asimilando la vida de Jesús, la realidad de lo que él contenía, un espíritu diferente, una mentalidad diferente. Por eso vemos cuando él enseñaba concerniente a la ley, a los mandamientos, a lo que había configurado como cultura étnica, la tradición de su audiencia, de los discípulos y aquellos que escucharon a Jesús, que estaban condicionados a su pueblo, a su filosofía, a su ideología, a su templo, a sus leyes, a sus normas, a su qué cosas pueden comer, qué no pueden comer, con quiénes pueden asociarse, con quiénes no. Todo eso, más sus ambiciones de un empoderamiento físico, de ser soberano sobre los romanos, tenían las ganas de estar constantemente en fricciones con otras personas. Todo eso los había condicionado por sus ideas, por sus tradiciones, por sus leyes y mandamientos. Aquí vino Jesús, el ser humano, como tú y como yo. Vino con un espíritu, con una mentalidad totalmente diferente, que no la había aprendido de ellos. Y tampoco era un Dios que vino del cielo a la tierra a ser un Dios humano para salvar a la humanidad. No, naturalmente podemos conocer el espíritu de vida eterno al conocer la historia y al conocer cómo el espíritu eterno se ha revelado al mundo. Y al conocer, entonces podemos ver, entender en nuestro presente cómo naturalmente Jesús fue el ser humano instruido, bautizado, enseñado en el espíritu de la hermandad, en el espíritu de un amor universal, de una realidad que nos une a todos en todo tiempo. Y esa realidad que es presente es una realidad interna que por eso transforma, reforma, cambia, resucita a un ser humano que estaba muerto, que estaba ignorante a esa realidad de por la cual vivir. ¿Por qué? Porque naturalmente estaba condicionado a una idea de su pueblo. Y así entonces podemos ver la gran manifestación de cuando Jesús, el ser humano, vino a los suyos, los empoderó con un nuevo conocimiento. Y aquellos que recibieron sus enseñanzas y decidieron vivir por el mismo espíritu, cambiar, resucitaron de entre los muertos. ¿Quién los resucitó? El mismo espíritu. ¿Quién? Cristo, el espíritu de Dios, el espíritu de la verdad, el espíritu de justicia, el espíritu de pureza, de verdad, de paz, de amor. Ese espíritu dentro, esa fuerza, esa motivación que entonces impulsa al ser a nuevas acciones. Como Jesús decía, porque de la abundancia de tu corazón tu boca va a hablar. Y cómo unas nuevas palabras pueden salir de un nuevo corazón por la reformación, la renovación del entendimiento. Y cómo eso viene a través de un ser humano que tenga el mismo espíritu y empodere a otros. Esta es la primera parte, continuaré con otro video.